Hola hermanos, el día de hoy, 16 de enero del 2026, pues ya pasamos la mitad de este mes de enero. Bueno, ok, hoy viernes de la primera semana del tiempo ordinario les voy a hablar del primer santo indiano de la India que ha sido canonizado, ¿no? Que se trata de San José Vaz. Él era hijo de dos descendientes, pues de ascendencia portuguesa, Cristóbal Vaz y María de Miranda. Es el tercero de 6 hijos, nace en abril de 1651 pues en el momento eso era parte de la zona portuguesa, en Goa, ahí pues en la India, y ya les digo, es muy inteligente, muchachito muy inteligente, que el papá se da cuenta que hay que potenciarlo en todo sentido, lo envía a estudiar a lo que ellos llaman Goa Vieja, es decir, a la primera Goa. Ahí está el colegio de Santo Tomás de Aquino, que de hecho, fíjense, ese colegio, en primer lugar, estaba manejado por los dominicos, pero luego estudia él en la Universidad de Sao Paulo, ahí ¿cómo se llama? En el mismo Goa. Bueno, y ya les digo, decide hacerse sacerdote y es ordenado sacerdote en 1676. Para 1677, él, devotísimo de la Virgen Santísima, y él pues hace voto de ser esclavo de María. Esa es la manera. Y entonces incluso hay un documento en el que él se reconoce como esclavo de María. Miren, una persona extraordinariamente, un buen predicador, un excelente confesor, ayudándole a la gente, promoviendo la promoción de orden académico sobre todo. Él pidió, de hecho quería irse para la actual Sri Lanka, no para Ceilán, pero no se lo dejaron, entonces lo mandaron ¿qué es eso? El oeste de la India, a esa zona que se llama Kanara. Bueno, yo sé que es difícil para todos seguir ahí. Había un problemón de Padre y Señor mío, porque resulta ser que para este entonces, ya estamos hablando de casi el final del siglo XVII, ya existía la Congregación de Propaganda Fide y el Papa quería controlar de alguna manera las misiones, pero estaba el problema del padroado portugués, que el patronato portugués, que estos obispos dependían directamente nombrados por el rey de Portugal. Y entonces en esa zona, en Mangalore, se da un conflicto terrible, porque y entonces la gente, y él mismo lo decía, ¿no? Pareciera como que los católicos estamos divididos, porque entonces era prohibido la gente que era del grupo del Padroado que fuera a las iglesias donde estaba más bien lo de Propaganda Fide, y ya les digo, y él fue el que logra de alguna manera unificar criterios, y al final se decide que lo que decide el Papa en ese momento era Inocencio XI, pues eso es lo que van a acatar juntos, y al final pues termina siendo que efectivamente es lo de Propaganda Fide, ¿no? Pero bueno, ya les digo, es interesante. Luego también hay algunas otras actividades que él hace, porque regresa a Goa, pero él anda evangelizando todos los pueblos que están ahí alrededor. Miren, hay un montón de relatos con respecto a la vida de él, porque se le atribuyen un montón de milagros. Incluso se llega a decir que lo agarraron unos hombres que lo iban a matar porque estaban preocupadísimos en la India, los hindúes, porque miraban que estaba ganando mucha gente para el cristianismo, y en el lugar donde lo iban a martirizar, de hecho se puso de rodillas, una luz los deslumbró, y ahí donde se puso de rodillas surgió una fuente de agua. Hay un montón de tradiciones y hay un montón de relatos de curaciones y demás. Bueno, finalmente decide también vivir una vida comunitaria y nace la primera comunidad propiamente de la India, que es ligada a los oratorianos, a la congregación del oratorio de San Felipe Neri, ¿no? Eso estamos hablando de 1685, y de hecho él fue elegido rector de esa comunidad. Finalmente, después de tanto, porque estuvo después 3 años de nuevo ahí en Kanara, en esa región de Mangalore, y finalmente acceden a que vaya a Ceilán, que vaya propiamente pues a Sri Lanka. Y de hecho, que ya les digo, es complicado porque vive algunos momentos, también estuvo en el reino de Keladi. Bueno, finalmente llega a Jaffna,
ahí había, porque es que esa zona de Ceilán en ese momento está controlada por los holandeses, y entonces hay una fuerte presencia de puritanos, una fuerte presencia de calvinistas en esa zona. Y bueno, entonces, ya les digo, tuvo para lograr entrar a esa zona, se vuelve un mendigo, ¿ya? Y entonces trabajó sencillamente como un descalzo, como un pobre, llamémosle, ¿cómo se dice eso? Dentro de la casta. Acuérdense que en el mundo hindú existen las castas, ¿no? Y entonces él se presenta a sí mismo como un sannyasi, es decir, que no puede ejercer algunos cargos porque no es un paria, ¿no? Eso sería la parte más baja. Pero bueno, ya les digo, se enfermó gravemente del estómago, porque imagínense ustedes todas las situaciones de eso, y mientras estaba todavía en la recuperación, entonces logra ponerse en contacto con los pocos católicos que habían en la zona, ya les digo, y de noche se iban escondidos a tratar de ayudar y acompañar a la gente en eso. Luego va a Kandy, que es una zona ya un poquito más independiente, y desde ahí empezará a realizar una serie de acciones por todo eso. Bueno, lo que pasa es que efectivamente la congregación, el grupito de él, sufre mucho porque los budistas, ahora son budistas, no son los hindúes, los budistas empiezan también a perseguirlo. Bueno, resulta que interesantemente van llegando los misioneros y todo poco a poco. Entonces fíjense, están a varias aguas, ¿no? Bajo digamos, el ejercicio de los holandeses, también el problema de los budistas, el problema de los hindúes, y ya les digo, complicadísimo, complicadísimo. Bueno, él murió en Kandy, tenía 59 años cuando muere, del 16 de enero de 1711. Fue beatificado, esto es importante porque hay que decirlo, ¿no? Fue beatificado por San Juan Pablo II. Él lo beatificó ahí en la India, cuando el Papa llegó a la zona de Colombo en enero de 1995, fue beatificado y fue canonizado por el Papa Francisco 10 años más tarde, ¿verdad? Entonces, ya les digo, en el 2015 fue canonizado. Primer santo de la India, nacido ahí, pues, con una presencia extraordinaria, con un sentido extraordinario bueno, demás. Y además, fíjense, el Papa Francisco lo canonizó igualmente ahí en Colombo. Dije la India, Colombo es la capital de Sri Lanka, ¿no? Ahí en la India. Entonces fue beatificado y canonizado en el mismo lugar. Vamos a las lecturas del día de hoy, una de esas lecturas tan particulares y bellas, ¿no? Del primer libro de Samuel, del capítulo 8, versículos del 4 al 7 y luego del 10 al 22. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron: mira, tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Danos pues un rey para que nos gobierne como sucede en todos los pueblos. A Samuel le disgustó que le hubieran pedido un rey que los gobernara. Entonces Samuel invocó al Señor y éste le respondió: dale al pueblo lo que te pide, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, porque no me quieren por rey. Samuel comunicó al pueblo que le había pedido un rey las palabras del Señor y dijo: vean cómo los tratará el rey que reine sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los hará servir en los carros y en la caballería de él, y los hará correr delante de su propio carro. Algunos de ellos los pondrá al frente de 1000 soldados y a otros de 50. A otros los obligará a labrar y cosechar sus tierras. A otros los hará fabricar armas para la guerra y aparejos para sus carros. Tomará también a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares, y se los dará a sus ministros. Exigirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados y viñas de ustedes, y se lo dará a sus ministros y a sus criados. Tomará a los criados y criadas de ustedes, sus mejores bueyes y asnos, y los empleará en los trabajos de él. Les exigirá el diezmo de sus rebaños y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Aquel día clamarán al Señor contra el rey que ustedes mismos elijan, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, se negó a escuchar las advertencias de Samuel y gritó: no importa, nosotros queremos tener un rey y ser también nosotros como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates. Samuel oyó las palabras del pueblo y se las repitió al Señor, y el Señor le dijo: hazles caso y que lo gobierne un rey. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué doloroso, ¿no? Oigan, después de semejante discursazo que se echa Samuel, no dan ganas, oigan. Y fíjense que es lo peor del caso, ¿no? Que no sigue pasando.
escuchamos tantas situaciones de algunas posturas dentro de los grupos políticos, de los partidos políticos en nuestros países, y la gente igual parte sin novedad, ¿no? Y a veces católicos votando en contra de partidos políticos que son netamente antihumanos, porque son en contra de la persona humana, en contra de las libertades y demás, ¿no? Y bueno, ya les digo, pero sigue ocurriendo, ¿no? No importa, nosotros queremos un rey por como todos los demás pueblos. Qué interesante, ¿no? Ser igual que los demás, ser uno más del montón. Esta teocracia, de alguna manera que existía, este hecho de que era Dios el que según las necesidades iba nombrando jueces y eso, pues a ellos no les importa. Es que queremos ser igual que los demás, ¿no? Esa tentación es peligrosísima. Parecernos a los otros, ser uno más del montón. Cuidado, porque debería de notarse que en nuestro caso hay algo de distinto. Hay algo completamente distinto, porque si no, ¿qué sentido tiene si vamos a ser uno más del montón? Bueno, vamos al Evangelio. El Evangelio es otro de esos relatos, de esos milagros de Jesús que realmente marcan la vida, ¿no? Marcos 2, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa. Y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok. Bueno, ya les decía yo que es uno de esos textos particulares. Quizás detrás de todo lo que leemos en este texto hay un par de elementos, ¿no? Jesús regresa a su casa. Interesante, ¿no? Cuando se dieron cuenta que estaba en casa, pero la casa de él es en Nazaret. No, lo que pasa es que el centro de operaciones es Cafarnaúm, ¿no? Entonces, al volver a Cafarnaúm, se dan cuenta, se supo que estaba en casa, en Oikos. La gente, fíjense, es el mismo verbo para hablar del anuncio, no el querizo, ¿no? En ese sentido, sino el verbo ecueste, es decir, escucharon, se oyó, pero en este caso este oír es difundir, ¿no? Es difundir esta noticia, la noticia de la presencia de Jesús. Y claro, se ponen tantos a la puerta de la casa que ya no cabía nadie, sinagogo, es decir, se congregan, se reúnen para escuchar la palabra. La palabra es interesante, Jesús les anunciaba la palabra, Él es la palabra, ¿no? Y le traen a un paralíticos, sí se dice también en griego, ¿no? Un paralíticos que lo traen tesares entre 4. Aquí hay un detalle. A ver, este detalle es importantísimo. Para el mundo hebreo, 4 personas. Recuerden que 5 arman una sinagoga. 5 varones y se puede poner una sinagoga. Entonces, ahí hay 5. Es decir, hay 4, los 4 puntos cardinales, como lo quieran ustedes ver. 4 que lo llevan en una camilla paralíticos, pero con él, o sea, para lograr formar la comunidad lo necesitan a él. Es interesante, ¿no? O sea, la comunidad que ayuda para que el hermano que hace falta también se integre. Piénsenlo, es interesante, ¿no? La comunidad es la que sostiene. Y de hecho van a decir que viendo Jesús la fe de aquellos hombres, porque abren un apostegazo, es decir, rompen el techo, destapan el techo literalmente, y bajan la crábatos, la camilla, ¿ya? Que la crábatos es una camilla, pero la camilla de los más pobres, ¿no? O sea, es decir, alguno dirá, San Agustín va a decir, que abrir el techo es abrir el corazón a la fe. Interesante, ¿no? Por eso Jesús se fija en la fe, o sea, en la pistis, en la fe confiada, y por eso le habla de apientai, es decir, él perdona los pecados. Pero fíjense, el trato de Jesús le dice hijo, le dice acuérdense, non, el hijo. Es interesante. ¿Ya?
es un trato extraordinariamente bello, ¿no? Entonces fíjense, ustedes dirán, tus pecados te quedan perdonados. Sí, bueno, y van a empezar aquellos, este está blasfemando, qué desastre. Sí, pero ¿qué es lo que curó? ¿Qué es lo que... a ver, el perdón de los pecados me restituye en la condición de hijo de Dios. Así de sencillo. El perdón de los pecados me restituye en mi condición de hijo de Dios. Qué belleza, ¿no? Jesús le está diciendo, hijo, tus pecados te son perdonados. Claro, ¿quién puede perdonar pecados? Es una blasfemia, es decir, blasfemia. Esto ya así se dice. ¿Ya quién puede sino Dios perdonar pecados? Claro, lo están pensando. Interesante. Por eso Jesús, conociendo profundamente, debería ser epiginosco, es decir, el corazón de la persona. Conoce lo que hay dentro de la persona, de lo que hay en su corazón, en su cardia. ¿Por qué piensan así en sus corazones? Inmediatamente dice una cosa que verdaderamente ya... ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te quedan perdonados, ese eucopeterón, es decir, lo más fácil, lo más sencillo, no. O decir de ejeiré, levántate, o ejeire, ya, levántate y camina. Claro que es lo más fácil. Eso, porque perdonar pecados solo Dios, pues sí, y Él es Dios. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, el Hijo del Hombre. Este es justo como el ius antropou, es decir, que él tiene exusía, tiene la autoridad, tiene la autoridad, volviéndose al paralítico, le dice, y claro, le dice, ejeiré, arón ton carabatón, sukai y pagué eiston hoy con su, es decir, toma tu camilla, levántate inmediatamente y vete a tu casa, toma tu camilla, tu carabatón, y llévatelo, y llévatelo a tu casa. Interesante, ¿no? Pero todos glorificaban a Dios. De hecho, el sentido de toda curación, el sentido de toda intervención divina, es para darle gloria a Dios, ¿no? Sí, ese es el sentido. Si no, ¿qué sentido tiene lo demás? Ahora, a ver, digámoslo rápido. La fe debe ser comunitaria. La fe no es individualista, ¿ok? Y es eso lo que provoca el milagro, porque Jesús ve la fe, ¿ok? Evidente el hecho de que perdone pecados, pues está bastante claro, ¿no? Porque la parálisis más grande que podemos tener nosotros es nuestro pecado, es lo que más nos paraliza. Pero cuando Dios nos reconoce como sus hijos, como sus teknon, entonces somos restituidos a la dignidad más importante que tenemos. O sea, la verdadera sanación no es que aquel hombre se levantó, que agarró su cravatosa y se fue. No. Sino que efectivamente el encuentro con el Señor, que me lleva a recordar que soy hijo y que no soy uno cualquiera, porque mi pecado me puede estar alejando, pero esa es la verdadera sanación. Esa es la que viene. Jesús ha venido a sanar a la persona, no a curar solamente enfermedades, porque todo en el fondo debe desembocar hacia allá, en la gloria de Dios. Les invito a hacer oración, pero si recuerden que en este caso es el Salmo 88. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. Feliz porque eres tú su honor y su fuerza y exalta a tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel es nuestro Rey. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San José Vaz, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos.